Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria del día lunes 18 de febrero del 2019 en el cual nos encontramos. Le ruego al señor secretario por favor de leer el acta, el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. 1. Verificación del quórum. 2. Lectura de excusas. 3. Consideración del acta 001 correspondiente a la sesión ordinaria del 4 de febrero de 2019. 4. Informe de presidencia, comunicaciones, consultas. 5. Informe de la Comisión de Candidaturas. 6. Conferencia a cargo del Dr. Cesario Rocha Ochoa sobre el tema democracia, populismo y posverdad. 7. Proposiciones y proyectos de los señores académicos. 8. Refrigerio. Leído el orden del día. Pregunto a los señores académicos si aprueban el orden del día. 1. Verificación del quórum. Existe quórum para deliberar. Muy bien, muchas gracias. 2. Lectura de excusas. Se excusaron los siguientes señores académicos: Camilo Calderón, Sergio Muñoz Laverde, Germán Valdés Sánchez, Jorge Enrique Valencia Martínez, Carlos Orjuela Góngora, Ernesto Regildo García, Carlos Fradique Méndez, Carlos Alberto Murcia Montoya, Luis Javier Moreno Ortiz, Fernando Roa Suárez y Juan Bautista Parada Caicedo. 3. Consideración del acta 001 correspondiente a la sesión ordinaria del día 14 de febrero de 2019. El acta anunciada se envió por correo electrónico. Sin embargo, quiero advertir a los presentes que se le introdujo una leve modificación consistente en indicar que el doctor Valencia, Jorge Enrique, hizo algunos comentarios y que la presidencia atendió su solicitud de que lo publicaran sus artículos. Salvo eso, el acta continúa igual en el tratamiento de los temas que se comportaron ese día. 6. Conferencia a cargo del doctor Cesario Rocha Ochoa sobre el tema democracia, populismo y posverdad. Presidente, señores miembros de la Comisión de la Mesa, señores académicos todos. Este trabajo es una síntesis de la ponencia que fue presentada en el 10º Congreso Iberoamericano de Academias de Jurisprudencia, que se realizó en Madrid en noviembre del año pasado, entre el 20 y 30 del mismo mes. Por parte de la delegación de Colombia se presentaron dos ponencias, una por parte del señor presidente y otra presentada por quien habla. Ambas fueron muy bien acogidas, muy bien recibidas para la fortuna de nosotros mismos, y pues obviamente es un trabajo de más de 20 páginas que para el efecto de la solicitud que me hizo el doctor pues lo he resumido, y entonces vamos a hablar simplemente de una síntesis de ese trabajo, porque creo que es importante hablar sobre el tema de democracia, de populismo, de posverdad y de corrupción. Entonces, a solicitud del presidente de la Academia, Fernando Sarmiento, he elaborado una síntesis de la ponencia presentada. Comencé por definir el Estado, particularmente el Estado-Nación, comentar las razones de la ruptura del equilibrio de poderes cuando se suscitan ellos entre las tres ramas del poder público. Expusimos una noción de la democracia, del populismo contemporáneo, e hicimos referencia a algunos puntos de vista de algunos escritores que han hablado sobre el tema. Y así, entonces, esbozamos unos elementos que consideramos posibles para combatir el populismo y la corrupción que están tan importunamente de moda en la época contemporánea de manera universal, no únicamente en nuestro país. Pongo la definición del Estado invocando la frase de André Ariú, quien dice que un Estado es una agrupación humana
fijada en un territorio determinado, en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. Y también otra de Maurice Ayub, donde él dice que reserva el nombre de Estado al conjunto de población de civilización avanzada, donde el poder político, separado de todo elemento extraño, especialmente de toda patrimonialidad, toma el aspecto de una autoridad soberana que se ejerce sobre hombres libres. Luego también remito la forma como la Constitución de 1991 habla de nuestro Estado social de derecho, que obviamente no necesito recordarlo a ustedes. También hago la referencia a lo que dice la Constitución de 1978 de España, donde se dice que el Estado se define como social, democrático y de derecho, es decir, asume e integra los grupos y fuerzas sociales preexistentes en España, reconociendo que es la población española quien ostenta la suprema voluntad de decisión política y garantizando la resolución jurídica o pacífica de cualquier conflicto que pueda dividirla o enfrentarla. El Estado español propugna como principios filosóficos la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Observamos, por lo tanto, que los principios fundamentales enunciados en sus cartas políticas son coincidentes con las nuestras. El Estado contemporáneo tiene en la cultura occidental similares características, y es en este escenario donde las instituciones políticas y administrativas permiten el desarrollo y la convivencia de las comunidades establecidas en su territorio. Hago una referencia también al Estado-Nación, es decir, donde el poder del Estado se realiza respecto de una población que tiene vínculos espirituales y materiales que lo unen al poder territorial y al del Estado y lo diferencian de las demás comunidades similares. Hablamos también de las eventuales rupturas del equilibrio de poderes y decimos que ha sido el órgano ejecutivo del poder público el que en veces ha invadido la órbita del órgano legislativo y en ocasiones por una actitud presidencialista arrolladora, dominante y que infortunadamente ha contado con la anuencia de los integrantes del poder legislativo, que de alguna manera se pliega ante las pretensiones del gobernante de turno. Valga la pena comentar que tradicionalmente el poder judicial ha sido el más independiente, bien sea porque ha rechazado las pretensiones del Ejecutivo o porque, consciente de su función administradora de justicia, ha podido sortear con éxito las tentativas de sumisión. En el caso colombiano, hago una pequeña reverencia, se ha presentado un desequilibrio entre las ramas del poder público, especialmente por las funciones electorales determinadas en la Constitución, concretamente cuando se le atribuyó al Senado la elección de los magistrados de la Corte Constitucional, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, de conformidad con el artículo 239 de la Carta, y del Procurador General de la Nación, artículo 173 ordinario séptimo, este último representante de uno de los órganos de control. La atribución de la Cámara de Representantes de elegir al Defensor del Pueblo, artículo 178 ordinario primero, institución que teóricamente debería ser independiente para el normal ejercicio de sus funciones, y otro aspecto que compromete la independencia de la rama judicial resulta de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Estas funciones electorales de las altas cortes han provocado varios debates nacionales, y en la búsqueda de soluciones institucionales
se han presentado al Congreso proyectos de reforma de la Constitución que no han logrado convertirse en actos legislativos y por lo tanto continúan en vigencia en razón de la polarización de las fuerzas políticas en el interior del Congreso de la República. Una amplia gama de soluciones se han presentado para que personas o instituciones extrañas a la rama del poder público se hagan cargo de las funciones electorales, como son, valga el ejemplo, la Asociación de Rectores de las Universidades, los decanos de las Facultades de Derecho, los colegios de abogados, la Corporación de Excelencia de la Justicia y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, es decir, entidades privadas quienes podrían sustituir la función que hoy está deferida a las altas cortes. El 21 de agosto de 2018, por primera vez en la historia nacional, el Contralor General de la República, uno de los principales órganos de control del Estado, fue elegido por el Congreso Nacional por concurso de méritos y no por ternas presentadas por la Corte Constitucional. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado es el primer acto de supresión de las funciones electorales de las altas cortes, lo cual representa un importante avance en el propósito de lograr la independencia funcional de los órganos de control con el fin de sustraerlos del juego político. Noción de democracia, dualismo, libertad e igualdad. Quizá la más afortunada definición de la democracia resultó del discurso de Lincoln en Gettysburg el 19 de noviembre de 1863, cuando dijo que era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La concepción de la democracia clásica tiene estirpe liberal, es decir, en la cual se considera a la libertad como valor primordial. En ella se entiende que el gobierno para el libre desarrollo del pueblo y para la libertad de cada uno de los individuos que componen el pueblo. Es característica de la democracia liberal su protección por la acción gubernamental y el de las relaciones entre gobernantes y gobernados. Frente a este concepto de democracia, se ha diseñado otra denominada democracia autoritaria o democracia marxista, esta última cada vez más restringida con ocasión de la extinción de la Unión Soviética y su limitada vigencia en países como China, Corea del Norte, Cuba y últimamente, aun cuando no declarada formalmente, en la República de Venezuela. En el Estado-Nación, dentro de un marco de libertades y derechos, en la época contemporánea, se vienen presentando conflictos, controversias, disparidades de criterios propios de la vida en democracia, por los desequilibrios entre las sociedades más desarrolladas y las que se encuentran en vías de desarrollo, como resultado de la mala integración del progreso en el medio ambiente natural, el carácter depredador del hombre ante el avance de las técnicas modernas, la polución del aire, la contaminación de los ríos y los mares, los traumatismos provocados por el ruido, el desborde de la producción automovilística, la congestión de las vías urbanas, el exceso de la producción de plásticos y de objetos no renovables y de muy prolongada degradación. También uno de los factores que han transformado la relación entre el individuo y la sociedad está en el desmesurado crecimiento del urbanismo segregativo. Además de lo anterior, el Estado-Nación está afectado por el cáncer del populismo y la exaltación del sentimiento ciudadano por el nacionalismo. El populismo, a diferencia de las controversias suscitadas en el seno de la democracia, los desequilibrios presentados entre los órganos del poder público, los excesos cometidos por el Ejecutivo al invadir la órbita del poder legislativo en los últimos años, se han presentado en el ámbito internacional algunos hechos que constituyen un atentado a fondo
contra el orden democrático y la institucionalidad del Estado. Es la oleada del populismo. Aquí tengo unas citas de pie de página y tengo al final una amplia bibliografía al respecto sobre todas las personas a las que me han servido de fuentes. Mario Vargas Llosa afirma que el comunismo ya no es el enemigo principal de la democracia liberal, de la libertad, sino el populismo. Aquel dejó de serlo cuando desapareció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por su incapacidad para resolver los problemas económicos y sociales más elementales, y cuando, por las mismas razones, China popular se transformó lentamente en un régimen capitalista autoritario. Los países comunistas que sobreviven, Cuba, Corea del Norte, Venezuela, son unas dictaduras que padecen un estado tan calamitoso que difícilmente podrían ser un modelo como pareció serlo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en los tiempos de Lenin o aún de Stalin. Supuestamente, diría yo, para sacar de la pobreza y el subdesarrollo a una sociedad. El populismo es una degeneración de la democracia que puede acabar con ella desde dentro. Ni siquiera los países de más arraigadas tradiciones democráticas como Gran Bretaña, Francia, Holanda y Estados Unidos están vacunados contra esta enfermedad. Lo prueban el triunfo del Brexit, la presidencia de Donald Trump, que el partido del Green Wilders o el PVV o Partido por la Libertad haya encabezado todas las encuestas para las elecciones holandesas a lo largo del año 2018 y el Frente Nacional de Marine Le Pen, las francesas. Hay muchos otros ejemplos semejantes en Europa y en el resto del mundo. Pero entonces, ¿qué es el populismo? Ante todo, la política irresponsable y demagógica de unos gobernantes que no vacilan en sacrificar el futuro de una sociedad por un presente efímero. En el tercer mundo viene disfrazado del progresismo. Acuérdense ustedes de que justamente se llamaba así el progresismo, el partido político que orientaba al señor Petro, que fue candidato presidencial. Acuerden ustedes de que nosotros, también en nuestras modalidades democráticas, muchas veces no votamos por el candidato de nuestras simpatías, sino contra el candidato de la oposición. Agrega Vargas Llosa que, abro comillas, en el primer mundo el populismo adopta sin escrúpulo alguno la máscara de una derecha nacionalista que supuestamente defiende la soberanía nacional de injerencias foráneas, sean económicas, religiosas o raciales. Donald Trump promete a sus electores que América será grande de nuevo, blindando sus fronteras con medidas proteccionistas contra la competencia desleal y pretendiendo expulsar a 11 millones de inmigrantes ilegales que roban el trabajo a los estadounidenses y usurpan sus beneficios sociales, y que, armándose hasta los dientes, volverá a ganar las guerras de nuevo. Ingrediente central del populismo es el nacionalismo, la fuente, después de la religión, de las guerras más mortíferas que haya padecido la humanidad. Son las palabras de Vargas Llosa. En España se está presentando una ola de populismo, como es el caso de las actitudes izquierdistas del partido Podemos, como también las amenazas independentistas de Cataluña y del denominado País Vasco. María Corina Machado, una de las principales líderes de la resistencia democrática en Venezuela, exdiputada de la Asamblea Nacional, de donde fue expulsada del régimen chavista, afirma que el populismo es uno de los grandes males de nuestro tiempo y en Venezuela se ha desplegado a plenitud. Es urgente, dice ella, entender el caso venezolano
para contener y apagar un foco de alcance continental desde el que irradia opresión, corrupción y caos, así como alertar sobre el modus operandi que no debe tomar a nadie por sorpresa. El populismo, dice, es un salto hacia lo desconocido que puede conducir a los más nefastos e imprevistos resultados para una sociedad: militarismo, colectivismo, hambruna, violencia, degradación. La corrupción siguió rampante. El Estado petrolero cada vez disminuía su producción por falta del mantenimiento en las refinerías, los yacimientos y en general en la empresa encargada de administrar ese oro negro, PDVSA, la cual fue saqueada. Retirados los ingenieros especializados para reemplazarlos por personas sin especialización alguna ni conocimiento de tan delicada actividad. En todos los organismos del Estado se colocaron personas afines al régimen, en algunos casos por parte de cubanos y de militares corruptos, entidad que cuadruplicó su nómina en cuestión de 10 años. A nivel nacional se aumentó la burocracia de manera desmedida, puesto que se constituyeron hasta 30 ministerios. Es un país que tiene 1.200 generales, un caso único en la historia de los países democráticos. Otro ejemplo de populismo fue el que llevó a Donald Trump el 8 de noviembre de 2016 con 304 votos en el colegio electoral contra los 227 de su adversaria Hillary Clinton. Estremeció al mundo, como lo comenta Álvaro Vargas Llosa. Pocos esperaban que la candidatura populista y nacionalista del magnate inmobiliario y estrella de la reality televisión lograra semejante proeza en una democracia avanzada, con instituciones sólidas y una cultura política acendrada. Esta sorpresa delataba desconocimiento de lo que es el populismo nacionalista y de su trayectoria a lo largo del último siglo, lo mismo que de las corrientes sociales y políticas que desde hace algún tiempo recorren a Estados Unidos. Si algo ha demostrado la historia es que con frecuencia el populismo se origina en una democracia, por desarrollada que sea. Es la razón por la que Aristóteles, en su análisis de los sistemas políticos griegos, desconfió de ella. La veía proclive al enfrentamiento entre estratos sociales y pensaba que en ella las emociones sustituían a la legalidad. Aunque hay dictaduras que se vuelven populistas, son sobre todo las democracias las que degeneran en ese fenómeno. Es el caso de Venezuela. Independientemente del grado de solidez que puedan tener, como lo recuerda Eduardo Fernández Luña en su trabajo Los movimientos populistas, parte de la serie Mitos y Realidades del Instituto Juan de Mariana. Por eso hay populismos en América Latina, lo mismo que en Europa. Cayetana Álvarez de Toledo comenta que el populismo no es una ideología. Puede surgir por la derecha o por la izquierda. En Cuba y Venezuela surgió por la izquierda. En Francia, por la derecha. En Grecia, por la izquierda. En el Reino Unido, por la derecha. En España, en cambio, ha brotado por los dos extremos a la vez. La democracia española es un animalito atrapado en una pinza, dice Cayetana. De un lado, los nacionalismos catalán y vasco, de otro, el partido Podemos. A simple vista, los nacionalismos y Podemos parecen fenómenos distintos. Los primeros están liderados por los viejos partidos que históricamente han representado a la burguesía tradicionalista, la antigua Convergencia y el Partido Nacionalista Vasco. Podemos, en cambio, es una amalgama del marxismo, chavismo y guerra civilismo, y en sentido estricto, como partido político, es un bebé
Su madre es la crisis económica de 2007 y su padre putativo, el socialismo fracasado de José Luis Rodríguez Zapatero. Valga la pena comentar una frase de Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Dice así: no somos políticos, sino gente haciendo política. No hacemos comentario alguno sobre las circunstancias que separaron al presidente Rajoy de su cargo y a la posesión de su sucesor, por considerar que es aún muy pronto para hacer un juicio razonable al respecto. Eso fue lo que dije en la reunión de noviembre del año pasado. Ya las circunstancias se están dando ya un poco de mayores argumentos para pensar en las razones por las cuales fue la pérdida de poder. Actualmente observamos también la crisis en que se encuentra el actual presidente, que está abocado a anticipar las elecciones y a entrar en un periodo brevísimo, que es la demostración de la falta de estabilidad política de España. Su indignación, Juan Carlos Echeverri, exministro de Hacienda colombiano, en un detenido estudio sobre el surgimiento del populismo y la forma de combatirlo exitosamente, se remonta al siglo XIX. En los inicios de la Revolución de 1917, a los pensamientos de Bakunin, de Cherchesky, de Belinsky y de Herzen, quienes reflexionaron sobre la situación de los campesinos, los siervos y los obreros, y llegaron a conclusiones destinadas a tener consecuencias de alcance mundial y que hoy mantienen su atractivo en otros países. Su indignación se dirigía contra una sociedad rusa estancada y un ambiente político sofocante. La situación en Rusia era más penosa que en la sociedad más avanzada de Europa y Estados Unidos, donde 4 de cada 5 trabajadores laboraban en ocupaciones peligrosas y desagradables. Resulta claro deducir cómo Fidel Castro, el Che Guevara y sus acompañantes, como también más recientemente Chávez y Maduro en Venezuela, demostraron su desprecio por la democracia. El discurso de Lenin se fundamentaba en la afirmación de que la situación de atraso de los países del tercer mundo era la clave del éxito. Por ello, la actitud de riqueza de los países desarrollados enervó a los intelectuales de los países pobres. De ahí que, según la propaganda soviética, los países pobres, igual que Rusia, podrían avanzar hacia el socialismo sin necesidad de mejorar sus niveles de desarrollo. La respuesta al fracaso del socialismo, dice el profesor Echeverri, se encontró en la economía de mercado, en el desarrollo capitalista, en la solución de las necesidades, en el ejercicio de la libertad, en la vida democrática, participativa e incluyente. La investigación científica, la vida universitaria, la ampliación de la teoría del conocimiento en toda su extensión propició la creación de tecnologías, de una sistemática occidental puesta al servicio del hombre, mirado no solamente de la escasez y el subdesarrollo, sino de la oferta generalizada de servicios, métodos, infraestructura educativa, en salud, en trabajo y en oportunidades que, si bien no ha logrado el establecimiento de la igualdad social, sí ha establecido instrumentos y medios competitivos para ascender en la escala social, en el ámbito de acceder a políticas de reestructuración social y económicas que solamente pueden tener albergue en el escenario de la libre empresa y de la democracia integral. Actualmente, la exaltación del nacionalismo como actitud política referida a la población que habita en un área geográfica frente a la convivencia con otros estados y sociedades es un contrasentido, una equivocación, o por lo menos una interesada propuesta populista. En tiempos de globalización, de libre mercado, de especialización de la producción nacional
y por lo mismo atravesada en la vía de la prosperidad y de la convivencia en los diferentes niveles de desarrollo de los pueblos, de investigación científica, de producción tecnológica y de soluciones contemporáneas. Lorenzo Bernardo de Quirós, economista español, asesor económico académico, nos cuenta que, abre comillas, el 23 de junio de 2016, los ciudadanos británicos decidieron en referéndum la salida de la Unión Europea. Fallo ratificado por el Parlamento. De ese modo, Britania ha dado por terminada su participación en las instituciones económicas continentales para buscar de nuevo su destino. Un 51.9% de los ciudadanos británicos que acudieron a las urnas votaron a favor de salir de la Unión Europea, y fue en Inglaterra en donde se decidió la consulta. De manera emocional, los electores británicos quisieron hacer una afirmación de independencia nacional frente a la actitud cosmopolita de los países europeos y a una equivocada forma de considerar la soberanía como un elemento estructural del actual Estado-nación. Sin duda, no es cierto el conflicto entre el nacionalismo británico y el cosmopolitismo europeo, puesto que son los ciudadanos de todos los países de la Unión Europea los titulares del poder político y económico. El Brexit constituye el mayor movimiento sísmico experimentado por Europa desde la caída del muro de Berlín. Sus implicaciones para el viejo continente son indudablemente negativas y para el Reino Unido inciertas. Además, como se ha señalado, se produce en un momento de elevada inestabilidad e incertidumbre en el mundo y en el continente. La magnitud de sus consecuencias no puede ser predicha y dependerá no solo de cuál sea la relación que se establezca entre la Unión Europea y Gran Bretaña en el horizonte del corto, del medio o del largo plazo, sino de las políticas que la una y el otro adopten. No obstante, las discusiones que se están presentando en el Parlamento inglés y los proyectos de la primera ministra Theresa May parece que antes de un mes, pensando en el día en que estamos, estará la Gran Bretaña fuera de la Comunidad Europea con acuerdo o sin él. Naturalmente, las consecuencias son imprevisibles y es preciso determinar que el Reino Unido es la quinta economía del mundo y hasta el momento de su retiro la segunda mayor de la Unión Europea. La Gran Bretaña es el estado más poblado de Europa, después de Alemania. Es el país europeo que más gasta en defensa de la Unión Europea. Por ello, se ha afirmado que el Brexit constituye un elevado potencial desestabilizador y que plantea una seria amenaza para la seguridad y la influencia global de Europa. Infortunadamente, el populismo, y esta es una demostración de populismo, se ha venido extendiendo en los países europeos, como lo comentamos anteriormente, en el caso español, en el de la Gran Bretaña y también ante la situación francesa, concretamente por las ocurrencias del Frente Nacional bajo el liderazgo de Marine Le Pen, que propugnaron por el imperio de una política estatista generalizada, abro comillas, que va desde las medidas proteccionistas y el accionar del Estado como agente clave de sus propuestas de reindustrialización bajo la figura del Estado estratega, a la ampliación de los derechos y servicios sociales para los ciudadanos franceses en desmedro de otros residentes, la así llamada prioridad nacional y las alzas del salario mínimo y las pensiones. Evidentemente es una expresión del populismo de derecha. Plinio Mendoza, destacado novelista, ensayista y diplomático colombiano, manifestó sobre el tema:
El populismo ha sido el mal endémico de América Latina. Ahora reaparece en Europa con el mismo perfil conocido en nuestro continente. Las 5 desviaciones que alimentan este fenómeno, según el analista chileno Axel Kaiser y la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, son, en primer término, un desprecio por la libertad individual y una correspondiente idolatría por el Estado. La segunda desviación es el complejo de víctima, según el cual los males que nos aquejan provienen de voraces oligarquías locales y de potencias extranjeras. La tercera es la paranoia antiliberal. La cuarta, el disfraz democrático que visten los regímenes populistas. Y la quinta, la falsa obsesión igualitaria, que solo consigue, una vez que se hacen dueños del poder, extender la pobreza a todos los niveles de la sociedad, con la sola excepción de ellos, en el caso patético de Venezuela. En suma, el populismo busca, ante todo, eliminar la libertad económica, anulando el derecho de cada individuo a gozar del fruto de su trabajo. Consideramos muy bien definidas las desviaciones de la democracia y que conducen al populismo. Steven Pinker y Robert Muga, cita de pie de página y bibliografía, en un ensayo denominado La democracia amenazada pero lejos de ser vencida, afirman que actualmente las democracias pierden libertad por el auge del populismo y expresan su preocupación por las sombras y dudas que se ciernen en el panorama universal. Agregan que una avalancha de libros nuevos se ha sumado a la creciente sensación de fatalidad en cómo mueren las democracias. Steven Levitsky y Daniel Sablat, de la Universidad de Harvard, sostienen que las democracias generalmente terminan no con un estallido, sino con un gemido, mientras demagogos como el presidente Donald Trump de Estados Unidos minan gradualmente los controles y equilibrios. Pinker y Muga, no obstante, a pesar del sombrío panorama que exponen sobre el avance inusitado y sostenido del populismo, advierten que las democracias liberales bien organizadas presentan soluciones adecuadas a estas tentativas de desestabilización. Sostienen que, a pesar de las limitaciones de la vida en democracia, se ha demostrado que ellas son eficaces para frenar los instintos de los malos gobernantes y de las tendencias a imponer la fuerza y, en contra de la opinión mayoritaria del Estado, una especie de nuevo esquema político sin instituciones republicanas ni controles, sin libertad y sin orden. Hemos dicho que en el ejercicio de la política siempre se han presentado distorsiones, errores e inclusive falsedades. Ello ha sido parte de la naturaleza humana y para ello se han ideado y creado correctivos institucionales, sistemas de inhabilidades y mecanismos de control de la conducta humana. Lo que no es admisible es que tales circunstancias se constituyan en una especie de costumbre generalizada y se incruste en la vida democrática. Creemos que no es posible vivir en un mundo ajeno a la ética, la moral o del derecho, sin normas, ni códigos, ni instituciones represoras de la conducta humana. No es posible que, siguiendo un poco el desorden del populismo, se le dé culto a la informalidad, el caos, el ingreso del populismo, del hecho alternativo o de la posverdad, como si fuera posible racionalmente pensar que exista algo más importante que la verdad, o que ésta tenga desvíos o características que la desfiguren como suprema aspiración humana. En Venezuela, la exacerbación del resentimiento y la lucha de clases, unida a la represión y el populismo más folclórico, siguen sosteniendo un experimento fracasado. Hay una esperanza para el pueblo venezolano
por la actitud de Juan Guaidó, miembro de la Asamblea Legislativa, único ente democrático y legítimo en la vida de Venezuela, proclamado presidente interino y reconocido por más de 60 países, y dentro de ellos Colombia, como miembro, todos lo sabemos, del Pacto de Lima. Él ha logrado la unión de las fuerzas de oposición al gobierno ilegítimo de Maduro. Indudablemente, en los Estados Unidos, la supremacía blanca alarma. Los hechos ocurridos en Charlottesville, Virginia, en Estados Unidos, del año 2018, acuérdense de una colisión fuerte entre la raza blanca y la raza negra, con una inmensa represión autoritaria. Allí se pusieron en evidencia las alianzas de grupos fascistas como el Ku Klux Klan o de nazistas como supuestos defensores de los derechos civiles de los blancos. Recuerden que salió por los canales de la televisión un poco de figuras de este organismo que se pensaba desaparecido, del Ku Klux Klan, un organismo racista blanco que denigra de una manera total y absoluta y de manera infame contra los negros y aún contra los mestizos. Nos parece pertinente sobre el tema reproducir el pensamiento de Martha Nussbaum, quien nos recuerda la frase de Tagore: el hombre moral, el hombre íntegro, está cediendo cada vez más espacio, sin saberlo, al hombre comercial, al hombre limitado a un solo fin. El profesor de la Universidad Javeriana, Rodrigo Muñoz Grisales, agregó sobre el tema: los profesionales formados con esa pobreza de vidas, cuando habla de simplemente la técnica, la ciencia y la normal transmisión del conocimiento, pero sin presencia de la ética y de la moral. Y dice: los profesionales formados con esa pobreza de vidas y esa miopía de fines y medios no contarán con los conocimientos ni los criterios para prever más allá de las metas cuantitativas que se trazaron los eventuales efectos perversos de sus decisiones y acciones sobre la sociedad y el medio ambiente. La universidad debe erigirse en guardiana de los fines de la sociedad y no debe responder acríticamente a las demandas de los actores sociales si tales demandas no corresponden a ideales de integridad y de inclusión. La universidad, dice el profesor Muñoz, está llamada a problematizar y cambiar esas grandes ideologías que hoy atrapan al mundo y lo empujan a una carrera loca por el economicismo y el éxito individual. Compartimos esta opinión y por ello consideramos que la enseñanza de las humanidades constituye la mejor forma de comprensión del hombre y su vínculo social en todos sus espacios de actuación. Y ya para concluir, decimos cuáles son, en nuestra opinión, los elementos para combatir el populismo y la corrupción. Con fundamento en todo lo expuesto, estamos convencidos que la academia y la universidad, entre otras instituciones, deben trabajar de consumo para superar la suma de factores que han venido influyendo en la vida contemporánea de manera negativa, con el engaño, la mentira, la posverdad y el populismo. Estamos convencidos de que el estudio y la aplicación de las humanidades puede llevar a la formación de un profesional éticamente conectado con todo el instrumental académico para aprender más que teorías y técnicas, que siendo indudablemente muy importantes en un escenario de medios y fines, lo posicionen en un definido criterio técnico, científico, intelectual, con la realidad objetiva integralmente considerada. Precisamente en un mundo atravesado
En un mundo atravesado por problemas y retos cada vez más complejos y acuciantes, como el calentamiento global, el terrorismo, los desplazamientos masivos, la corrupción, las catástrofes humanitarias, los autoritarismos, el desmoronamiento de las democracias, la urgente necesidad de reformar a fondo la administración de justicia, el nacionalismo exacerbado, entre otros factores, la vigencia de las humanidades puede convertirse en la mejor razón del debate público. Volver a pensar en el arte, en la pintura, en la escultura, en la música, en la literatura, en la poesía, en la danza, etc., como valores integrales fundamentales de toda concepción humanista. Sumado al problema de los ninis. Los ninis son grupos juveniles que no desean estudiar ni trabajar, ni hacer nada, quienes se diferencian de los millennials, representantes del cambio del milenio, y que si bien discrepan de los primeros, tienen conciencia de su posición en el mundo contemporáneo y esperan dejar su impronta juvenil de protesta y controversia sociopolítica de una manera constructiva, así difieran en perspectivas, sueños y actitudes del clasicismo juvenil tradicional. Abrirle la mente a la investigación científica, recuperar el sentido de patria, no de nacionalismos hirsutos, reafirmar la firmeza de valores y principios, la vigencia de estos conceptos superiores nos deben conducir a superar la diatriba del populismo y la corrupción. Creemos que es indispensable recuperar dentro del universo de la cultura las humanidades y ordenar la ruta de nuestro pensamiento en la búsqueda de la verdad, de la afirmación de la paz, de la mano del concepto ético de la vida y del respeto a la norma jurídica. En las instituciones multinacionales parlamentarias como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, para hablar de un ejemplo, en el Nuevo Mundo ha hecho crisis el respeto de la política de no intervención, que había sido una expresión de respeto a las decisiones de los propios gobiernos de los estados para que sean ellos los que resuelvan su problemática nacional. En mi concepto, es preciso modificar este concepto cuando se luche contra dictaduras y el quebrantamiento de la libertad y puedan los estados democráticos tomar medidas restrictivas del comercio de bienes y servicios y crear políticas que reduzcan los efectos dañinos del populismo. Frente al avance del populismo, es indudable entonces la debilidad de la democracia. A ella hay que dotarla de mecanismos que permitan aislar a los gobiernos despóticos, desconocer sus decisiones y condenar eficazmente la violación de los derechos humanos. Las alusiones a supuestas y fementidas revoluciones socialistas se presentan como máscaras para engañar generalmente a la esfera internacional. Al interior de los países, la opinión pública está desprotegida, pues el uso de los instrumentos propios de la democracia no son suficientes para luchar contra el populismo. Tomando como ejemplo el caso venezolano, las protestas, las gigantescas manifestaciones pacíficas, los reclamos ciudadanos ante el gobernante, a pesar de ser reiterados en el tiempo y claras manifestaciones de una inconformidad nacional, no han producido efectos reparadores, pues el régimen ha sido autista y desdeña de manera olímpica y soberbia tales actividades de la oposición. ¿Es esta la vía al socialismo del siglo XXI? ¿Es menester empobrecer a una sociedad para llevarla al supuesto cambio de una sociedad ideal? ¿Hasta cuándo el saqueo del Estado por parte de la clase gobernante puede perpetuarse en contra de los evidentes y ciertos intereses nacionales? Concluimos que la solución para luchar
efectivamente contra el populismo y la corrupción está en la aplicación del concepto ético de la vida, en la transformación de la educación desde los niveles de las primeras letras, en la fase primaria o elemental. Es una solución a largo plazo, naturalmente. Es pertinente formar al niño dentro de principios y valores éticos, de cultura cívica, de respeto a los mayores, a sus semejantes, bien sea el grupo escolar, social o familiar, en el énfasis en la educación secundaria frente a las normas de convivencia, al sentido de la tolerancia que se ha perdido dentro del escenario social, para orientar el proyecto educativo ético en la formación de profesionales humanistas, no solamente enclaustrados al aspecto de su disciplina profesional típica, sino dentro de la fronda de un amplio programa de expansión del conocimiento del mundo de los fenómenos. Tal como ocurre actualmente con las aplicaciones tecnológicas de computadores, ordenadores, tabletas, teléfonos móviles, para citar algunos de los instrumentos de la cibernética contemporánea, que se idearon para que fueran instrumentos auxiliares, útiles en un mundo globalizado, que se ideó para que fueran instrumentos auxiliares útiles en un mundo globalizado y tecnológico, no para enajenar al usuario y convertirlo en su adicto impenitente y dependiente de su propio instrumental, para que la formación en artes, cultura general, en un ambiente humanista donde las lenguas, la historia, la literatura, la filosofía, el estudio del universo, de las ciencias, se convierta en las asignaturas de toda clase de estudios y disciplinas universitarias técnicas, en la reafirmación de la democracia como el mejor sistema político del ejercicio de la libertad, como la mayor conquista social. Es menester reafirmar el respeto a la norma jurídica fundamental, como lo es la Carta Política o Constitución Nacional. El éxito de la vida libre y democrática depende de la verdadera independencia de las tres ramas del poder público, las que nunca deben soportar la más mínima alteración, pues de ahí se deriva la desestabilización institucional y el avance del populismo. Ellas deben actuar armónicamente, con buenas relaciones entre sí. Es preciso un cambio en la clase dirigente, en el gobierno del Estado y en la administración de justicia, donde la ética sea el punto de partida, el servicio a las comunidades, lejos del enriquecimiento ilícito, el afán desmedido de lucro y el imperio de la libertad se haga realidad en la conciencia social. Una reingeniería administrativa, política y social debe ser implantada para revisar institucionalmente al Estado contemporáneo y ponerlo a salvo de las ambiciones desmesuradas de los fascinerosos en trance de funcionarios de turno. El proceso educativo, por lo tanto, es esencial e insustituible para el logro de las soluciones adecuadas a la problemática contemporánea. No es un sueño romántico, es inacible la creación de gobiernos fuertes, disciplinados, austeros, insobornables, capaces, idóneos frente a la delicada misión pública de ser aspiración racional de los nuevos esquemas del Estado social de derecho. Es una magnífica exposición. Muchas gracias, presidente. Muy mal. Los sectores académicos, si tienen preguntas que formular, para que con su venia las conteste. Sí, pues no le guste. ¿Alguno quiere preguntar alguna? No solamente de lo político, sino también de lo ético, de lo social. Realmente yo no sé si, ya entrando en las múltiples inquietudes que suscita su intervención, doctor Cesario, no sé si uno pudiera parangonar o poner en el mismo nivel lo que ha sido el populismo latinoamericano o tercermundista con el fenómeno populista que está afectando
a las democracias avanzadas, como usted lo ha señalado, que fueron como el faro y al mismo tiempo el motor que movieron la democratización o las oleadas de democratización que vivió el mundo hasta, digámoslo, la entrada del nuevo milenio. Porque uno observa, revisando la literatura académica, es precisamente que los Estados Unidos y el propio Reino Unido jalonaron unos procesos de democratización que se profundizaron después de la Segunda Guerra Mundial. Hace 100 años todavía teníamos una cantidad de monarquías en Europa y luego pues esas monarquías fueron o cayendo o entrando en un esquema de estados liberales, de derecho y estados constitucionales. Eso se profundizó con la caída del muro de Berlín, como usted lo indicó, y luego pues hasta las primeras décadas del siglo XXI el mundo vivía bajo la idea de que la democracia había llegado pues a ser un sistema político global, obviamente con excepciones que usted también la señaló. Y luego es a partir de la primera década del siglo XXI que empieza a flaquear esa aspiración y entonces empiezan a aparecer los fenómenos que usted tan juiciosamente reseñó, el Brexit, la elección de Trump, y un malestar profundo en esas democracias lo estamos viviendo también ahora en Francia con los famosos gilets jaunes, los chalecos amarillos, donde aparentemente ya ese populismo pues no es reflejo ni de una lucha de clases ni de un enfrentamiento por ideologías políticas, sino por el intento de definir, como dicen algunos autores, un nuevo nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos los estadounidenses? ¿Quiénes somos los británicos? ¿Quiénes somos los franceses? Y los otros. Entonces yo diría que el populismo nace cuando en esas sociedades avanzadas democráticas pues se resiente la presencia de factores externos, también lo dijo, la migración, la amenaza comercial, etc. Y entonces intentamos definirnos nosotros los americanos, o nosotros los franceses, o nosotros los británicos, como aquellos que tenemos que cerrar filas frente a determinadas fuerzas políticas que nos pintan un panorama de que nos vamos a defender, que vamos a defender nuestros derechos, que vamos a defender nuestra nacionalidad, que vamos a defender nuestros privilegios de la amenaza externa. Ese populismo que apenas se está manifestando no corresponde al populismo de estirpe latinoamericana, donde con los digamos desviaciones que usted mencionaba, tal vez refiriéndose al tratadista columnista Plinio Puleyo Mendoza, pues han afectado a los países latinoamericanos. Yo creo que son dos manifestaciones distintas, porque lo que se está jugando en las sociedades avanzadas es un tema muy diferente. Algún autor dice, el problema ya hoy en día no es que los trabajadores estén luchando por alcanzar los mismos niveles en esas sociedades de los que podrían ser los representantes de un capitalismo cada vez más concentrado, sino porque hay fenómenos como la revolución biotecnológica o como la revolución de la inteligencia artificial que amenazan con conducir a esos grupos humanos a ser no una clase reivindicativa, sino una clase improductiva e irrelevante, porque evidentemente lo que se está jugando es un problema de desplazamiento de empleos, de toma de procesos de inteligencia artificial que van a desplazar a muchos sectores de la sociedad. Entonces, evidentemente hay un populismo, evidentemente hay una crisis democrática, pero dista, en mi opinión, y es en donde quisiera yo autorizar el concepto, de los fenómenos populistas tradicionales de nuestros estados que vivimos, usted lo señaló, en una fase evolutiva política un poco sin presentarnos como con el complejo de tercermundistas o de subdesarrollados, pero que vivimos en una fase distinta a la que están viviendo esas democracias adelantadas. Esa es un poco la quietud que yo quería trasladarle para uso autorizado concepto. Sí, muchas gracias. El populismo se presenta en una multitud de facetas, como lo digo en el trabajo, unas veces por el lado de la derecha, otras veces por el lado de la izquierda, y otras veces también enfrentándose, como en el caso norteamericano, a sociedades de verdaderamente avanzadas, donde supuestamente se habían considerado como el espejo más auténtico de lo que era la democracia
occidental, desde luego la democracia liberal. Nosotros en el caso latinoamericano hemos visto que hemos fracasado en la unión de nuestros propios países, porque yo he venido pensando que nosotros no somos un grupo de países, sino más bien un archipiélago de islas donde cada cual se manifiesta de una manera diferente. Hay cosas que no tienen raíces comunes entre el colombiano o el de Argentina o el peruano o el venezolano o el chileno o el costarricense. Cada cual, por eso es que aquí han fracasado la LAL, y han fracasado tantas tentativas donde se ha buscado buscar una reunión de todos los países para conformar una fuerza. Aquí eso ha fracasado por eso, por nuestra característica individualista particular que tenemos cada uno de los miembros de los países de lo que hemos llamado latinoamericana. Entonces, yo supongo que vemos de qué manera aquí el populismo ha entrado, como en el caso de Venezuela, como en el caso de Bolivia, como en el caso de Nicaragua, como en el caso que ya afortunadamente pasó en Argentina y como se mantiene todavía en Bolivia, pero donde no hay realmente una forma en que los demás países, que somos sus vecinos y que somos sus conciudadanos por vecindad latinoamericana, podamos entrar a buscar, a definir algunas de las formas en que se podía ver una fórmula mucho mejor para superar esas dificultades. Es nuestra característica débil de democracias, de que no somos, en mi concepto, un continente de verdad, y repito, más bien el símil de un archipiélago donde hay tendencias distintas por lado y lado. Pero el fenómeno, de todos modos, del populismo se presenta con esas características. Nos diferenciamos desde luego el populismo latinoamericano del populismo europeo o del populismo norteamericano, pero de todas maneras ingresamos a una actitud sórdida que está rompiendo los más profundos esquemas de lo que es la democracia liberal, que es lo que realmente preocupa. Y frente a ello, pues yo he presentado la idea del humanismo, de la ética, de la moral, de la vigencia, de la norma jurídica, de buscar los mejores caminos del derecho, de buscar realmente una cultura más organizada por parte de todas las élites a quienes corresponda la dirección del Estado y de los tres órganos del poder público, porque tenemos que partir de la base de que no se ha ideado un sistema distinto que el de la división de los tres poderes, que deben trabajar armónicamente, pero que cada vez deben tener cada uno su independencia absoluta, que creo que ese es el origen de muchos de los males nuestros. Sus opiniones me parecen sumamente claras y le agradezco mucho la manera como las has puesto. No. Yo lo que veo es finalmente que los opuestos se atraen. Y América Latina por un lado, y después mirando lo que es la Unión Europea hoy en día, ha habido esa atracción. Y lo vemos hoy en día en cómo se crean unos sistemas de protección cuando son las dictaduras que están vigentes en América Latina, dictaduras de derecha, que es el mismo sistema que hoy esas dictaduras de izquierda quieren acabar. Y eso me ha puesto a tratar de encontrar ese punto del por qué esos polos opuestos siempre terminan atrayéndose y que terminan teniendo siempre las mismas reacciones. Estoy de acuerdo con usted en que, y en un curso que yo dicto sobre mecanismos de integración, precisamente es en América Latina la cantidad de organizaciones que hay, que las han querido crear todos. Todo gobierno nuevo que llega quiere crear su organización. Entonces tenemos ALBA, UNASUR, MECOSUR, de todo tipo. El G3 que se convirtió en G2, la comunidad andina que ya va en 3, 4 estados en este momento, es decir, se va a acabar por sustracción de materia. Pero todo esto lo que pasa es que tiene un origen muy distinto al origen que tiene la Unión Europea. Y estoy de acuerdo en el tema del populismo. Yo estoy seguro que si le hubieran explicado a los ingleses cuál iba a ser el efecto en el fútbol del Brexit, no habría el problema que hay hoy en día. El resultado de la elección habría sido totalmente distinto.
Pero lo que no podemos olvidar, y eso lo dice Edgar Morin, es que finalmente la Unión Europea nace porque había un objetivo común, y era todo el problema de la Alsacia y la Lorena entre Francia y Alemania. Entonces, esa frontera que fue de un lado para el otro y que tuvieron no sé cuántas nacionalidades en 20 años, 3, 4, tenían que encontrar una solución para resolver todos esos temas que tenían entre Alemania y Francia. Y el punto de encuentro fue Rusia. En el momento en que Rusia empieza a apuntar misiles hacia Europa, y ya empieza esa necesidad de unirse porque el enemigo es otro. Y ese es el gran factor de unión que hace que esos 3 tratados de la Unión Europea logren consolidarse y salir adelante en todo ese proyecto de Unión Europea, y creo que en eso tenía toda la razón el general de Gaulle, que mientras él fue presidente nunca dejó asomar a los ingleses a la Unión Europea, porque él sabía que ellos no querían trabajar para la Unión Europea, lo que no querían era estar por fuera. Y finalmente, cuando sale de Gaulle de la presidencia en Francia, es cuando entra finalmente el Reino Unido a la Unión Europea. Y cuando llega Margaret Thatcher al poder en el Reino Unido, siempre lo sostuvo. Dijo: I want my money back. Yo quiero mi plata de regreso. Entonces, todo lo que giraba el Reino Unido a la Unión Europea tenían que devolverse. Entonces, finalmente, el Reino Unido nunca ha sido un Estado que quiera tener unas alianzas más cercanas con la Unión Europea, con el continente, porque siempre tuvo sus intereses económicos más con Estados Unidos. Entonces, hay una cantidad de factores que hay ahí que se mezclan, que son muy complejos, y en eso creo que usted trata de identificarlos y de ponerlos, y por eso creo que el documento es un documento supremamente interesante en la medida en que trata de identificar todos esos elementos. Pues la prepotencia, discúlpeme que lo diga así, del pragmatismo inglés, del pragmatismo anglosajón, ha sido una característica que ha chocado siempre con el criterio amplio de libertad, de expansión del pensamiento, de la crítica de las ideas, de la advertencia de los opuestos, como ha sido la política francesa, que ha sido de una estirpe absolutamente liberal y de tolerancia y de admisión de las demás opiniones, en tanto que el pragmatismo anglosajón ha sido absolutamente de una sola posición, de manera pues de que sí, evidentemente eso es así, y nosotros somos un archipiélago, no somos unos países de verdad. La América Latina no podrá tener nunca un mercado común europeo si no supera esos linderos mentales que tenemos todos los gobernantes, o que tienen todos los gobernantes de los países latinoamericanos, donde piensan que lo que piensa el colombiano puede ser superior a lo del venezolano, o lo que piensa el brasileño puede ser más importante que el argentino, o lo que piensa el argentino puede ser más importante que el chileno. Si no amalgamamos las políticas y el concepto que se tiene que tener de la globalización, estamos nosotros condenados a lo que estamos haciendo, ser un sector de países subdesarrollados que no estamos asistiendo con la estirpe que deberíamos tener históricamente dentro del mundo globalizado. Muchas gracias por sus observaciones. En la presentación tan importante que le formula a la corporación, es claro, ofrece respuestas a muchas inquietudes, porque el doctor Rocha no solo pone de presente puntos que no tienen resueltos el mundo, sino que trata de avanzar en la presentación de soluciones. Me parece que abre una inmensa puerta para que la academia de verdad pudiera ser
algún esfuerzo intelectual, incluso con otras academias. El doctor Rocha está poniendo puntos sobre IES que no tenían punto, o removiendo los puntos en IES a los cuales le sobraban los puntos, yo no sé, pero lo que está haciendo el doctor Rocha con este planteamiento me parece que es muy importante desde el punto de vista académico, porque abre puertas inmensas, o no, abre puertas hacia inmensos escenarios en los cuales hay que trabajar y sobre los cuales no está trabajando el mundo contemporáneo. De alguna manera, nosotros estamos viendo, señor presidente y honorables académicos, en la línea esa en que se han venido moviendo en los últimos años pensadores. Yo no recuerdo los nombres de ese par de señores que creo que, no sé si lo mencionó necesario, ahora me confundo, este par de señores que hablan de que está, obviamente no son los únicos, pero esa línea está caminando, está tratando de avanzar hacia ese nuevo escenario que el doctor Rocha también advierte aquí cuando nos abre esa puerta. Y yo, no sé, no lo tengo claro, pero vale la pena pensar en desarrollos nuevos, en que a partir de lo que el doctor Rocha nos está aquí formulando, pensemos en ver cómo la academia puede avanzar, porque ese es un punto fundamental de la ciencia política contemporánea y del derecho constitucional contemporáneo. Explorar, si no se le encuentran algunas respuestas que el doctor Rocha insinúa, por cierto, y otras que las formula más abiertamente, si no se le encuentran respuestas a ese escenario de tantas inquietudes, pues yo no sé a dónde vamos a terminar desde el punto de vista político las actuales democracias. Es que lo que parecería que habría que hacer sería redefinir la democracia. Él menciona una palabra que me parece que está muy bien traída, hacer una especie de reingeniería, fue la palabra que él citó aquí, hacer una reingeniería de los sistemas políticos recientes, de los actuales, de las concepciones incluso ideológicas. Yo me temo que, mire, la modernidad es en buena medida el gran responsable de eso. Entonces, no es que yo quiera ser antimoderno, no me faltaba, pero hay que entrar hasta allá, hasta la filosofía. La modernidad tiene un pensamiento único, que es binario, bueno, malo, blanco, negro, derecha, izquierda, y me parece que ese pensamiento binario, señor presidente, es un pensamiento que hay que revisar, porque el mundo del siglo XXI no es binario, es, si la palabra existiera, polinario. Múltiple. Entonces, a ver, yo estaría de acuerdo con que, por ejemplo, claro, eso sabe mucho más en lo académico Abello, que es internacionalista, pues yo creo que Inglaterra nunca fue un buen aliado de Europa para nada. Al contrario, yo creo que Inglaterra, es más, históricamente de alguna manera Inglaterra y Europa han sido dos cosas: Europa y la Europa continental que la insular, que eso era como otra cosa, pero la insular era Inglaterra. Yo creo que ahí compartiría lo que el doctor Abello formula. Me parece que también ahí eso sería como otro eje que le sale al planteamiento que el doctor Rocha nos está obligando a pensar, con esas contribuciones tan importantes que desde el punto de vista intelectual, político, filosófico y jurídico nos ha hecho ahorita. Y finalmente, pues tampoco lo tengo claro, pero me parece que cuando él comienza a hablar del Estado y del Estado-Nación, pone de presente algo que tal vez la primera definición que dio del Estado, que no recuerdo de cuánto es el doctor Rocha, la primera que... Sí. Ah, 2001. Sí. Ok. Cuando él
da esa definición, nos remite a lo que han sido los elementos clásicos del Estado, porque ahí está la población, está el territorio, está la soberanía, y me parece que ese es otro problema que hay que superar. Yo creo que mientras sigamos pensando el Estado y nación, en donde el territorio es un elemento clave, en eso podemos estar en desacuerdo eventualmente con el doctor Abello, no lo sé, porque el ámbito internacional pues solo se constituye a partir de Estados-naciones, y el elemento territorial me parece que ha sido funesto. Es decir, el territorio ha sido la cuna de todas las guerras del mundo. ¿Qué tal que hubiera estado sin territorio para formular una interrogación así de grande? Las iglesias, por ejemplo, son estados, podrían ser estados, podríamos asimilarlas a los estados, porque tienen población, tienen autoridad, sí, pero no tienen territorio y no han tenido problemas nunca con ningún estado que tiene territorio. Entonces, es increíble, yo me siento muy complacido de haber oído al doctor Rocha, porque me parece que nos está abriendo unas puertas para trabajar académicamente en un ámbito en el cual, francamente, en Colombia podemos hacer aportes si los pensamos, pero no los estamos pensando, entre otras cosas porque en América Latina, también comparto eso, en América del Sur nos hemos reducido a ser un poco, sí, tal vez no mucho, francamente, a ser un poco segundos de a bordo de un mundo en donde pues, los peleadores de bordo están en crisis y entonces nosotros vamos ahí detrás. Yo no sé, para terminar, señor presidente y doctor Rocha, yo tengo muchas coincidencias y muchas afinidades y muchos desencuentros, pero sobre todo infinito respeto e infinito cariño por el pensamiento del doctor Arenas, con quien nos hemos reunido más de una vez, muchas veces a discutir más allá de los acuerdos y más allá de las diferencias. Pero me parece que el tema de que los populismos son de una manera en Europa y en otra aquí, nos monta otro eje también otro eje sobre el cual hay que cabalgar. Yo no sé hasta dónde eso sea cierto o no, pero nos abre también una inquietud. Eso se vuelve otro escenario para entrar a trabajar. Sí es eso, sí son los populismos. ¿Hasta dónde llega eso? Son dos maneras de enfrentar esas situaciones, o tal vez es ahí en donde estamos todos en la misma crisis. La crisis por cuenta de unos populismos que no sabemos hasta dónde van o vienen. Porque mire usted, el populismo venezolano está llevando al traste a ese país como por Dios, como se diga. El boliviano sí será populismo o será, porque si uno mira desde el punto de vista económico, Bolivia y Venezuela tienen resultados sensiblemente distintos. Sí, claro. A Bolivia no le digo mal desde el punto de vista de la economía en América del Sur. Entonces miren ustedes cómo es de importante, por Dios, comenzar a pensar en este tipo de temas de pronto, no sé si le parezca bien a la corporación, al señor presidente que es tan preocupado por estos temas, que no dejemos que lo que el doctor Rocha nos está campañando hoy se nos acabe en comentarlo más adelante y con él y entre algunos, sino que de pronto sea una especie de lección que nos da para que trabajemos en este año, no sé si en parte dentro de la idea que el señor presidente tiene con la vicepresidenta de la República, de unas conferencias por ahí, por esos temas, vinculándolos más con la cosa jurídica. No sé, lo dejo como inquietud, porque me parece que la conferencia del doctor Rocha abre unas puertas que tienen tal dimensión que esa dimensión solo se resuelve o solo se podría aproximadamente a resolverla con estudio serio y académico que él, por cierto, nos está estimulando con su gran e importante conferencia. Muchas gracias, señor presidente, y perdón por haberme demorado tanto en un comentario que
que además reitera mi complacencia intelectual y mi admiración por su intervención. Muchas gracias, doctor Giovanni. En primer lugar, para exaltar la magnífica conferencia del doctor Cesario, realmente muestra un profundo conocimiento de toda la sociedad contemporánea, de todos sus problemas y de todas sus posibilidades. También admiro cada una de las intervenciones de los académicos que me han precedido. Todos han expresado en forma muy apropiada su pensamiento y su opinión con respecto a la exposición del doctor Cesario. Yo quiero exaltar la conclusión del doctor Cesario en el sentido de la importancia de rescatar los valores morales en la sociedad. También la importancia de resaltar la formación humanística de la sociedad para poder resolver todos esos problemas que aquejan a la humanidad actual. De manera que comparto completamente la tesis del doctor Cesario en el sentido de que solamente la reivindicación de los valores morales puede salvar a la humanidad de esta situación desastrosa en que se encuentra. Muchas gracias. En primer lugar, pues muchas gracias y felicitaciones pues, por ese, además, apretado resumen de actualidad mundial que muestra por mucho estudio y seriedad en la forma de abordar los temas. Pero digamos, a medida que avanzaba esa presentación, yo iba como teniendo impresiones disímiles y sintiendo digamos, afinidad por algunas partes y por otras no. Y lo que creo y lo que quiero manifestar, y tal vez en la línea de lo que planteaba Augusto Rubillo, es que es un tema muy importante que como academia debemos abordar. ¿Por qué? Porque creo que en algo estamos todos de acuerdo, y es en el tema de plantear el reconocimiento y el rescate de las democracias liberales. Creo que en eso tal vez nadie discute como planteamiento, pero tal vez sí empieza la discusión a partir de qué es una democracia liberal, ¿sí? Pues porque todos sabemos que parte del reconocimiento y la búsqueda pues, de la libertad de las personas, eso es el movimiento pues, individual y público, pero ahí puede estar un asunto, porque por ejemplo, digamos, sin duda, como abogados, como digamos, conocedores y promotores de nuestro orden constitucional, pues tenemos una idea cercana a la atribución de las ramas del poder público, ¿sí o no? Pero, digamos, el planteamiento a veces sonaba decimonónico, ¿sí? Y no por ello, digamos, cuestionable simplemente por lo añejo, ¿cierto? Porque pues, lo añejo muchas veces está mucho mejor desarrollado y decantado, sino porque precisamente la democracia liberal, en mi opinión, a lo que nos lleva es pues, al respeto de la evolución también de las ideas, y lo que era, digamos, la rama legislativa o ejecutiva o judicial, los planteamientos originales, puede no ser lo mismo que entendamos hoy, más allá de que, por supuesto, sí encontremos un valor en aquel planteamiento. El tema, digamos, de los valores que se planteaba y que resaltaba ahora el doctor Bravo también, considero que ahí también hay un tema que vale la pena explorar, y pues porque los valores hemos llegado, pues yo creo ya también a la conclusión sociológica, histórica, política, que los valores también evolucionan, ¿sí? Y entonces, de esa manera, ¿cuáles valores son los que vamos a proteger y a defender y a promulgar? ¿Los que proclamábamos hace 100 años o hace 50 o los de hoy? ¿Y qué va a pasar con los dentro de 20 y los de 50? ¿Sí? Porque una democracia liberal parte, pues no puede ser, digamos, ¿cuál es el asunto? No debe ser supremacista, no debe ser autoritaria, ¿sí? Eso lo tenemos todos claros. Entonces el tema de la supremacía y el autoritarismo
planteado en sede de la posesión de la verdad y el planteamiento de la verdad, que yo encuentro problemático. Digamos que tú planteabas con mucha fuerza la importancia central de la verdad en toda la actuación humana y pública. La verdad, ¿cuál y de quién y de cuándo? ¿Sí? Porque también hemos visto cómo esos conceptos han ido también evolucionando con la filosofía, todo lo que ha avanzado sobre el conocimiento de la verdad. Entonces, el asunto es, sin duda, celebro pues, que en la academia tengamos estas discusiones, ¿sí? Porque nos vuelve a las raíces, al estudio del humanismo, al estudio de la libertad, al estudio de la sociedad, ¿cierto? Que eso es de lo que se trata, a tener el valor de plantear públicamente nuestras ideas y sobre todo hacerlo estudiadamente y coherentemente. Pero digamos, partiendo de la base, en mi opinión el tema de la libertad está mucho más en el tema, no debemos defender nuestra libertad y nuestros valores y nuestra ética y nuestra historia y nuestras instituciones, sino en el concepto del otro. La democracia liberal está en defender la libertad del otro, los valores del otro, la ética del otro, y solo así vamos a lograr pues, que la de todos esté defendida. Entonces, de verdad que muchas gracias, porque generó lo que uno quiere cuando viene acá, y es que no solamente nos cuenten cosas, sino que nos hagan pensar y que nos generen nuevos proyectos e ideas. Y desde esa perspectiva, muchas gracias. Y eso. Se le haya ocurrido que yo leyera esta síntesis, que la trabajé también obviamente para actualizarla, porque por eso me refirió también a Guaidó, que no tenía nada que ver cuando estábamos usted y yo en noviembre del año pasado en Madrid. Pero me parece que sí es importante, que el tema amerita una discusión, porque todo lo que se ha dicho aquí me parece de singular importancia. Todos han dicho cosas que me parece que son circunstancias agudas, todos. Dentro de todo eso, me parece que valdría la pena hacer una reflexión sobre el Estado-Nación y sobre esa cosa que decía, ese elemento que decía el doctor Trujillo, la población. Fíjense que hubo un tiempo, largo tiempo, donde la raza judía se mantenía como un Estado desde que se inició la diáspora, y ellos en el mundo seguían pensando en su país, aun cuando no tuvieran territorio, hasta que vino el año de 1948, cuando las Naciones Unidas hizo justicia a ese ideal de transhumancia a través de tanto tiempo, a un grupo de personas que estaban concluyendo perfectamente los ideales que conjugan en esta oración, pero que para ellos era un pueblo que andaba simplemente una vez aquí y otra vez allá, como en una peripecia gitana. Entonces yo creo que vale la pena rescatar todos esos puntos de vista. Ahora yo creo que la énfasis del humanismo tiene que ser algo que tenemos que ponerlo muy claro, en un momento en que generalmente la gente, y especialmente las personas más jóvenes que nosotros, porque yo creo que nosotros todavía somos jóvenes en la medida en que tengamos el aliento de que nos inspire el mundo de las ideas y de las inquietudes, y no de la edad cronológica, haciéndole una venia al Cronos. Creo que la gente ha dejado de leer, y porque ha dejado de leer, ha dejado de pensar, y porque ha dejado de leer y de pensar, se ha engolosinado con la tecnología contemporánea, con el mundo de la cibernética, que se ideó justamente como un argumento tecnológico formidable, auxiliar, para facilitarle sus cosas y no para enajenarlo como está ocurriendo. Entonces hoy vemos que se está hablando también de legislar sobre la red. Estamos en un momento muy preocupante donde se discute en la red las honras de las personas y no hay ningún elemento coactivo para tratar de rescatarla, diferentes a las naturales decisiones cuando se viola la conducta de una persona. Entonces me parece que el humanismo debe ser uno de los aspectos que tendríamos que nosotros rescatar, porque yo pienso que las profesionales liberales, todas ellas, no deben circunscribirse a la transmisión de conocimientos, porque ese ya es un principio renovado por la cultura. Usted como profesor universitario de profunda raigambre lo sabe,
y muchos de nosotros que todavía mantenemos ese calor frente al aula, nos damos cuenta de que la universidad no se hizo para transmitir un conocimiento, porque había muchas modalidades para hacerlo, sino para hacer pensar a la gente y hacerla pensar alrededor de un poco de valores, un poco de principios y un poco de instituciones en las cuales el entorno de él está allí y él está inmerso en el mismo. Entonces yo creo que eso, sumado a los valores, sumado al rescate de los principios, yo creo que es lo más importante. Un veterinario tiene que saber de filosofía, tiene que saber de ética, tiene que saber de arte, tiene que saber de un poco de circunstancias. Es el humanismo, y nosotros no podemos hoy que el humanismo se bote a la caneca de la basura simplemente porque la gente dejó de pensar y dejó de leer. Entonces yo creo que la educación hay que darle un viraje fundamental, y nosotros podríamos contribuir de golpe con un proyecto frente al gobierno en los 200 años, decirle: la Academia Colombiana de Jurisprudencia opina que es necesario, en una cosa muy pequeña de 2 o 3 páginas, decirle cuál es la idea que tiene la Academia Colombiana de Jurisprudencia de lo que es la educación para el siglo XXI. Y justamente pensando en nuestro aniversario, tenemos que dejar un testimonio histórico de la idea de cambio que nosotros consideramos, para que la gente del futuro, los que nos van a suceder en el tiempo, sí tengan un mejor mecanismo y estén mejor instrumentados para hacerle frente al porvenir, que lo vemos sórdido muchas personas frente al derrumbe de todos los valores. Yo le agradezco mucho a todos por sus comentarios y al presidente por haberme pedido que leyera esta síntesis, que valdría pena hacerle un taller, como sugiere el doctor Augusto Trujillo, y dentro del punto de vista que también se refiere el doctor Bravo, porque yo creo que un mundo sin ética y sin valores no es mundo. Confrontar ideas tan importantes de acuciante significación. Por eso me permito invitar a los señores académicos que escriban. Tenemos una ocasión magnífica para escribir, y las revistas 6, 9 y 70, 369 tienen orientación hacia el bicentenario, pero también orientación hacia el medio ambiental, y dentro de la parte de doctrina indiscutiblemente caben los estudios de esta naturaleza. Fue así como observé, y lo dije al informe inicial porque comenzamos esta noche nuestra reunión, y decirles que echaba en la comisión de sabios, tanto pretencioso el nombre, la presencia de humanistas que no los hay, de eticistas que no los hay, de escritores que no los hay, y de juristas que no los hay, porque se hizo una distinción anacrónica entre ciencias duras y ciencias blandas, y hoy el mundo camina hacia la unificación de la ciencia, y eso ya es nuevo, pero parece que en ciertos círculos aún no se domina esta dogmática reciente. Por eso insistiré en que haya un filósofo que me permitió proponer en algunos medios. Más adelante está la idea de hacer un seminario sobre eso, la presencia de una eticista contemporánea muy importante, doña Adela Cortina, profesora de la Universidad de Valencia, a quien le envié el año pasado un mensaje y me lo contestó cordialmente, manifestándome sus dificultades por razones de salud de asistir a esta ciudad más cercana de las estrellas, y tenemos la sugerencia de que pueda eso hacerse con la ayuda de otras instituciones muy importantes del Estado en Cartagena, dependiendo de la aceptación de ella, pero aún así, y nos falta en la comisión de sabios la presencia de esas figuras que yo he mencionado, y que como hay 8 comisiones debería constituirse una 9ª comisión compuesta por estas personas que pudieran imprimirle a ese programa que se va a intentar hacer de recomendarle al Estado una serie de acciones
para la educación, la cultura y el desarrollo de estos temas. Por eso comparto muy bien la teoría del doctor Cesario, a quien por razones de cercanía en el tratamiento de estos temas tuve ocasión de conversar largamente con él en Madrid y de conocer sus planteamientos a través de la lectura de su ponencia, que fue muy bien celebrada, y también de lo que ha dicho el doctor Juan Rafael sobre la ética, que considero que es de esencial importancia, porque los valores morales y los principios éticos no se pueden perder, y desde luego estamos interesados en adelantar esta tarea, y sería importantísimo que escribieran. Hay la circunstancia de que cambiamos al señor Vargas, que renunció al manejo de la página web. Con Carlos hemos hecho un arreglo de que vamos a tener esta página web funcionando en cooperación con el señor Acero, Carlos Acero, que me olvidé en el informe de presidencia de mencionarles que contratamos, y comenzó prácticamente en estos días a ejercer su tarea, porque vamos a tener que darle un vuelco al boletín y que estas grabaciones que se están haciendo, el sistema de video, puedan servir de alimento a ese boletín. Y también estoy de acuerdo con que promovamos o continuemos la promoción que ya hemos iniciado hoy de estos temas, y seguramente la segunda conferencia que promoveremos para la próxima reunión tendrá que ver con estos temas. Le doy las gracias al doctor Cesario por la magnífica conferencia que nos dio hoy. Agradezco el interés de todos los académicos que presentaron sus observaciones muy juiciosas, todas a cual más bien traídas, bien dichas, bien concebidas. Entonces la academia seguirá siendo un faro en un medio de soledad intelectual que aqueja al país, que aqueja en gran parte de las universidades, que se convirtieron simplemente, muchas de ellas, en simples transmisores de conocimientos, pero donde hace falta la exposición de un Bertrand Russell, la escritura de un Nietzsche, etcétera, etcétera. De modo que a todos ustedes, mil gracias. Igualmente, felicitaciones a todos.